Tengo un problema. Bueno, no un problema. Tengo un temor. Y creo que si estás viendo este video a días del estreno de la nueva serie de The Last of Us de HBO, también tienes ese mismo temor. O quizás no. Quizás vienes del futuro y todo salió bien. Así que, si ese es el caso, estoy feliz de que veas lo tonto que fui. Hacer adaptaciones no es fácil. Y adaptar un videojuego tampoco es fácil. Ahora, adaptar un videojuego como The Last of Us, mucho menos. The Last of Us, un videojuego semicinemático que revolucionó la forma en la que contamos las historias en los videojuegos. Repito, historias en los videojuegos. No es ningún secreto que muchos de los videojuegos que consumimos hoy en día son demasiado cinemáticos. Películas interactivas les dirían por ahí. Pero The Last of Us fue de los primeros en implementar la fórmula de una forma magistral, de una forma casi impecable. Entonces, parece tarea fácil adaptar un videojuego que mayormente es cinemático, en un medio como lo es una serie televisiva, ¿no? Sí y no. Cuando hablamos de The Last of Us, hablamos de un videojuego cuyos elementos narrativos son vitales tanto para su narrativa como mecánicas. En otras palabras, es un videojuego que va de la mano con su historia, y no resulta pesado el rejugarlo. Te estoy viendo, The Last of Us 2. Pues cada capítulo, cada estación por la que el juego te va transicionando, se siente orgánica, y cada nivel se siente único a su manera, con elementos puntuales que los hacen reconocibles e icónicos, mientras que, colateralmente, va desarrollando su historia en una narrativa inmersa que nos hace profundizar en el viaje de estos dos personajes y el entorno postapocalíptico que los rodea. Inmersión. Esa es la palabra. Parte del valor que yace en la historia de The Last of Us, que me atrevería a decir es el valor más importante, es su inmersión. Una narrativa inmersiva que potencia su historia en muchos aspectos. Es decir, el que sea un videojuego es donde yace mucha de la fortaleza de esta historia. Con esto no digo que la serie no pueda lograr esto, no, para nada. Parte de lo que necesita una historia para ser buena es que tanta es la capacidad de hacer que nos la creamos. Que creamos en el mundo, los personajes y las cosas que están en juego, como si fuese una realidad. Pero como digo, no es fácil. El adaptar una historia como la de The Last of Us es titánica, pues tenemos distintos elementos de los que se apoya la narrativa del videojuego, tales como la capacidad de inmersión antes mencionada y efectos como la doble conciencia, un efecto que se desarrolla con mucha más facilidad dentro de un videojuego. Que con efecto doble conciencia no me refiero a las definiciones empíricas literales, sino que más bien a la forma en la que llamaremos a cuando nos sentimos parte de un videojuego o medio donde tenemos peso como jugadores o espectadores al desempeñar un papel como lo puede ser controlar a Joel en el mismo videojuego. Una tarea simple, como la de controlar una figura paterna como lo es Joel dentro de la historia, nos hace empatizar de forma instantánea, evocando sentimientos como la desesperación por proteger a Sarah a inicios del juego, o la incertidumbre de convivir con Ellie durante todo el inicio del juego, para al final terminar apegándonos a ella tanto como Joel. Y este fenómeno no solo ocurre con Joel, pues cuando encarnamos a Ellie o Sarah en sus respectivas secciones, podemos llegar a conectar de igual forma con estas sensaciones de sentirnos indefensos. Dicho efecto se desarrolla de una forma menos radical en medios como el cine o las series, pues estos son medios que cargan con todo el peso de ir desarrollando cada uno de los elementos dentro de una narrativa con tal de que ésta sea digerible y sobre todo que tenga coherencia en ritmo y muchas otras variables complejas que conlleva desarrollar un mundo y sus personajes apegándose al tiempo en pantalla. Y esa puede ser la principal desventaja, el tiempo. Un videojuego como The Last of Us conlleva 15 a 30 horas en las cuales estamos solo nosotros, Joel y Ellie, en un mundo que se cae a pedazos donde podemos contemplar una alta variedad de escenarios y rezagos de las vidas de aquellos que solían vivir en esos escenarios, fortaleciendo la ya antes mencionada inmersión, que le juega bastante a favor al videojuego. Juega, videojuego, jugar, ¿entiendes? Ahora, compara eso a 9 a 10 episodios aproximadamente, en los que los escritores deberán encapsular todo el universo postapocalíptico de The Last of Us y de paso, igualar el nivel de inmersión doble consciente que nos genera el ser parte activa de la historia en el videojuego al controlar sus personajes, escuchar sus conversaciones, los chistes malos de Ellie. ¿Cuál es la principal causa de divorcio de los matrimonios de muchos años?
Un compañero vencido. Es terrible. Eres horrible. ¿Comprenderás alguna vez lo que significa? No, no importa. Y las respuestas vagas de Joel a todas sus preguntas, momentos breves e íntimos que tienden a desaparecer en las películas o series por tener que priorizar la acción en pantalla. Es así como en el peor de los casos veríamos suprimidos estos momentos por más escenas con los infectados. Que bueno, no me malinterpreten, me encantan los infectados del mundo de The Last of Us, pero es que simplemente los infectados siempre fueron lo menos importante en esta historia, la historia de Joel y Ellie. ¿Cuál es la solución entonces? Bueno, temía que preguntaras eso. Para adaptar correctamente esta historia, sin morir en el intento, diría que hay que cambiar todo. Sí, ya sé cómo suena eso. ¿Cambiar la historia que todos amamos? ¿Que no si no está roto, no lo arregles? Bien, permíteme explicarte. Paciencia, ya entenderás a dónde voy con todo esto. Si resulta imposible adaptar la experiencia única de un videojuego, con todo y su poderosa inmersión, entonces, ¿por qué estamos intentando adaptarlo? No puedes reemplazar la experiencia que brinda un videojuego, por ende, tampoco puedes reemplazar la forma en la que éste cuenta su historia. La historia original de The Last of Us está hecha para funcionar dentro de un videojuego. Todos sus elementos están empatados para que funcione de esta forma. Entonces, la salvación sería cambiar todo, tomar los pilares principales de la historia, ampliarlos y acomodarlos de tal forma que el ritmo y los momentos íntimos clave no desaparezcan. Ahora, sé que puede parecer algo obvio lo que acabo de decir. Puede parecer que básicamente dije, pues no hagan un videojuego, hagan una serie, pero no es tan obvio como parece, pues parte de la comunidad de este universo espera ver lo mismo que vieron en el videojuego, llegándose a quejar de cosas tan absurdas como la apariencia de una actriz. El hacer lo mismo que el videojuego no tiene sentido, porque ya tenemos el videojuego si queremos eso, incluso una versión mejorada recientemente. Lo que la serie de The Last of Us necesita es contarnos la historia que amamos, pero ampliando lo mejor de esta, que son estos momentos clave íntimos donde conectamos con estos personajes. Necesitamos más interacciones entre estos dos si queremos igualar el efecto abrupto de doble conciencia que nos genera el manejar a estos personajes manualmente en el videojuego. La narrativa tendrá que ser magistral para igualar los sentimientos que florecieron en nosotros con los pequeños detalles que están en el videojuego, tales como cuando Ellie toma el robot de la tienda de juguetes para Sam, o el que Ellie vaya aprendiendo a silbar conforme vamos avanzando en la historia. ¡Estoy silbando! Oh, bien. Algo más con lo que puedes volverme loco. Es increíble. Estos son pequeños detalles que dotaron de fuerza a la historia que conocimos en el videojuego, no los infectados. Cuando The Last of Us llegó al mundo, fue uno donde el mercado estaba saturado de historias de zombies, y fue The Last of Us la que vino a romper el molde y mostrarnos una historia diferente, que ahora, si nos preguntamos ¿qué tan necesaria es esta serie? Pues es debatible. Pero si de algo podemos estar seguros, es que está hecha para ampliar el público de quienes amamos esta historia para quienes ni siquiera la conocen. Porque sí, es más fácil consumir una serie de 9 capítulos que un videojuego de 15 a 30 horas. Pero también es más fácil el estropear una gran historia en el intento de llevarla a más personas, sacrificando una gran experiencia como la que brinda el videojuego. Así que sí, espero que cambien todo. Espero que la historia pueda transformarse de tal forma en la que no pierda su esencia y logre entregarnos una experiencia completamente diferente. Necesitamos ver los elementos clave que reconocemos de esta historia llevados a otro nivel, que sinceramente, a lo que vi en el tráiler, me parece que así pinta ser. Y aclaro una vez más, este no es un ataque, ni una crítica. La serie ni siquiera ha llegado aún, así que eso no tendría sentido. Más bien, esta es mi apuesta con fe hacia Neil Druckmann y Craig Mazin. Por favor, cuiden de esta historia que tanto amamos. Hasta luego. El 3,14 de los marineros son piratas. 3,14. Me desvelé preguntándome por dónde se había puesto el sol y se amaneció sobre mí. Ah, entiendo. ¿Qué usaba la sirena para su clase de matemática? ¿Qué? Un sostén de algoritmos. Terrible. Es todo. No sé más.